Bienvenidos a la mesa redonda. La verdad que es un gusto, como siempre, poder compartir este espacio y estas charlas que nos permiten nutrirnos entre nosotros, los disertantes, porque escuchamos siempre algún concepto y algún tema nuevo, y desde ya la finalidad que tiene esto es poder también compartir nuestros conocimientos a toda la audiencia, así que aprovecho a agradecer a todos los que estuvieron detrás de la pantalla. La idea es esta mesa redonda, poder comentar y concluir si es que quedó algo en el tintero, algo por decir, y para respetar un orden vamos a hacerlo de acuerdo al orden en que los disertantes hoy realizaron sus charlas. Bueno, la primera charla fue dada por el ingeniero Germán Parola de Frioraf, quien en este momento por temas personales no está participando de esta mesa. Pero ahí alcanzamos a ver en el chat, Giselle Rondón había hecho una consulta, ¿no? Diciendo en la línea de eficiencia, cómo está o cómo es el comportamiento del CO2. Y acá me tomo el atrevimiento un poco de responder que depende el rango, primero depende el rango de temperaturas y el sistema de CO2 que estemos comparando y contra qué refrigerante lo estemos comparando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en sistemas transcríticos versus instalaciones de freón R22, el CO2 sin duda tiene una mejor eficiencia y encima es obviamente es amigable al medio ambiente. Estamos hablando que el CO2 es un refrigerante natural. En cuanto a eficiencia en sistemas transcríticos versus el freón y en este caso el R22, estamos hablando que esta mejora puede ser del orden de un 15%. Y en el caso de sistemas de cascadas, el amoníaco es una buena, por supuesto, es una buena opción. Le gana, a ver, el amoníaco. ¿Dónde el CO2 se torna más conveniente versus el amoníaco? Es a partir de temperaturas que estén por debajo de los menos 40 grados centígrados. Ahí el CO2 se torna tal vez más atractivo en estos sistemas de menos 40. Y en sistemas de CO2 brine, ahí ya sigue siendo más eficiente el amoníaco. El sistema CO2 brine es cuando se usa como fluido intermediario y se utiliza el CO2 en estado líquido. ¿Ok? Entonces quería un poco cumplir en responderle a la amable pregunta que hizo Giselle, y me gustaría darle paso al ingeniero Matías Firman, de la firma Croceto. Matías, ¿cómo estás? A ver, ahí hay que abrir el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. De nuevo. De igual modo, Matías, no sé si hay algo antes de... Yo tengo una preguntita que me anoté mientras te escuchaba, pero no sé si vos quisieses profundizar algo o comentar algo. Mira, hoy por hoy los depósitos inteligentes, si bien es a nivel inversiones, estamos hablando, hay algunos métodos en donde industrias que no ameriten un depósito inteligente o un depósito automático sin llegar a ser inteligente, con lo que eso conlleva, es factible algunos puntos que creo que ahí es donde apuntás en base a lo que charlamos previamente, es qué del depósito inteligente podemos aplicar a una cámara actualmente, siendo que hoy un 90% de la industria del frío trabaja con depósitos manuales.
Ni más ni menos, vos sabés Entonces, que, ni más ni menos, vos hablaste de los box de adecuación, ¿ok? exactamente. Y yo decía que pensaba, ¿no? Que no todos los usuarios poseen almacenes de congelado automáticas, no todos, pero sí muchos tienen la misma problemática que es la de formación De hielo, de hielo por exactamente. infiltración de aire y bueno, y lo que ya muchas veces venimos Bien, comentando, ¿no? exactamente, que es uno de los principales problemas de rendimiento energético de las mismas cámaras manuales, el mismo problema de humedad, el mismo problema de un avance rápido de la estructura por oxidaciones, roturas de estructuras, rupturas de puertas, porque una vez que el hielo empieza, como conocerá el que está con cámaras de baja temperatura, el hielo es el principal enemigo de las aberturas. Una puerta que no se cierra, se la limpia, se saca el hielo, al tiempo se vuelve a hacer hielo en ese sector o en el mismo que ya se limpió, se vuelve a romper, se vuelve a quedar cerrado, hasta que eso en un momento rompe la falleba, rompe la guía. Entonces, ¿qué podemos aplicar de un depósito automático a un depósito manual? El box de adecuación. Entonces, el depósito manual, lógicamente vamos a tener muchísima más entrada de personal, porque todo es con fuerza humana, y sobre todo van a entrar y salir maquinaria si tenemos un raqueado a 2 o 3 niveles de altura, que estamos hablando de un autoelevador convencional que puede llegar hasta los 6 o 7 metros, un apilador hasta 15 metros de altura de racks. Entonces, ¿se puede aplicar un box de adecuación? Claro. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Colocar, hacer una antecámara de la cámara que nosotros tenemos, hacer una antecámara hacia el exterior, es decir, a la parte más caliente, donde aplicaríamos una puerta de ingreso, una puerta de salida hacia el exterior, y en el centro calefaccionar el aire hoy en ese volumen de la cámara no sería algo tan viable porque necesitaríamos equipos que pasan de lo industrial. Entonces es un buen punto de utilización para un deshumectador y que esté trabajando continuamente el ciclo de deshielo. Con esto lo que vamos a hacer es secar ese aire que estamos recibiendo con alta humedad del exterior, por lo que la puerta se va a abrir, va a entrar la maquinaria, va a quedarse dentro de ese sector, se cierra esa puerta que da hacia el exterior, que tenemos alta temperatura y alta humedad, como puede ser el caso de una cámara junto a una sala de piqueo. Por lo tanto, la sala de piqueo va a estar en 5, 7, 10 grados, depende de la industria, y va a dar al exterior. Entonces, se podría aplicar este concepto de box de adecuación a una cámara manual. Con eso vos evitas la condensación rápida en los equipos, que te va a dar una mayor vida útil a los autoelevadores. Un gran problema que está teniendo la industria es la condensación que se genera al tener esas máquinas a baja temperatura, alta temperatura, baja temperatura, cuando ingresan y salen de la cámara, porque a lo mejor no por cada cámara vos disponés de un solo, de un equipo puntual para esa cámara que vos lo podés dejar adentro. Por ahí disponés de 3, 4 cámaras para distintos tipos de productos, y el autoelevador tiene que salir de una cámara 1, pasar por una zona de alta temperatura, ir a la cámara 2. Entonces, con esto no lo vamos a eliminar a los problemas de condensación dentro del equipo, pero sí lo podemos minimizar. Los Entonces, minimizar. esto es aplicable de un depósito automático, llevar algo a un depósito manual para tener una mejor condición de esa cámara. Y con esto evitar las grandes cantidades de hielo dentro de la cámara. Vuelvo a repetir, no lo vamos a suprimir, pero con bajar ese problema que tenemos a la mitad ya es un avance importante para una cámara de menos 20, menos 25 grados centígrados. Muy interesante, sí, sí, son las soluciones paliativas que se pueden ir haciendo y como decías vos, buscar de minimizar es
Es lo que muchos usuarios se encuentran con esta problemática, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, Matías, bien, te agradezco el aporte y si no quedó algo por responder, le damos el pase ahora entonces al ingeniero Hernán Bellante de LAPSA. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo les va todo, no? Buenas tardes, Todo en equipo. orden, La todo verdad en que estoy orden, viendo las todo en orden. presentaciones muy bonitas todas. Así que Sí, bueno, sí, 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 sí. otra jornada más divina, Una jornada como más, la novena se suele edición, muy ser. bueno, muy bueno. Exacto, Así exacto. que, Bueno, yo y tengo, decinos, algo Hernán. para sumar algo con respecto a lo que dijo Matías, que es muy cierto, ¿no? Que a veces es una problemática bastante habitual que nos encontramos en la sección de cámaras de frío y de congelado, que el lubricante está expuesto al lavado por agua, porque es cierto, ¿no? Cuando llega un momento que aparece la condensación, bueno, que aparece el agua, tanto las grasas en los rodamientos como los lubricantes de unas cadenas que están expuestas a la condensación se barren con el agua, ¿no? Y bueno, la importancia también de que el lubricante que seleccionen para cada una de esas aplicaciones tenga la resistencia al lavado por agua, tenga el paquete de aditivos anticorrosivos, ¿no? Bueno, que no va cualquier cosa, ¿no? Que hay que buscar un producto que tenga esa formulación específica para que soporte esas condiciones de trabajo. Así que, Ujú. no, nada, eso era parte de lo importante. Está bien, perfecto. Y vos, Hernán, te quería hacer una consulta sin ser entendido en la materia, pero algo que surge Sí, y que tal vez sí hay sabido por muchos, es que, eh, digamos, se sabe que cuando un aceite está a bajas temperaturas, el aceite se torna más viscoso, ¿no? Y que, bueno, y que obviamente, y si tiene una fuente de calor, su viscosidad baja. Pero bueno, baja viscosidad, correcto. exacto. En definitiva, adentro de una cámara, si metemos este aceite adentro de una cámara y que va a tender a estar más viscoso, ¿qué efectos tiene? Digamos, ¿cómo es el rol Bien. de... Sí, claro, muy buena pregunta. La verdad que el aceite, claro, cuando ya se torna frío, el aceite, la viscosidad va incrementándose, ¿no? Es como la miel uno la pone en el fuego y se pone muy fluida, en la heladera sube mucho la viscosidad y es importante lo que planteás porque adentro de una cámara de frío hay casos que se llega a -30, -35, -40 grados de temperatura y los aceites no se congelan o si no tienden a subir la viscosidad a un valor infinito. Y eso es una problemática enorme para la puesta en marcha de los equipos y para la movilidad del aceite adentro de un equipo. Si un aceite adentro de un reductor, una cámara de frío, no fluye, no se mueve, no tiene la movilidad suficiente, no lubrica bien el engranaje, no lubrica bien los rodamientos, no genera mucha fricción, digamos, mucha dificultad para moverse el engranaje porque el aceite es extremadamente viscoso, adhesivo, adherente. Así que bueno, es muy importante en esas condiciones seleccionar un aceite sintético, un aceite Ajá. que tenga efectos multigrados para que cuando se vuelve a una condición de mucho frío, de extremo frío, como una cámara de congelado, el aceite igual no pierda su movilidad y mantenga una lubricación como corresponde, si no vamos a romper el reductor, el Claro, rodamiento, la claro, claro. cadena. Así que sí, la importancia es eso, ¿no? De seleccionar un lubricante sintético para que tenga esa movilidad en muy bajas temperaturas. Buena pregunta. Eso, Perfecto, Hernán, Muchas gracias. perfecto. Sí, una aclaración para algo con Hernán, comentarle una vivencia que yo también lo he charlado con él. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, o en su momento lo supimos tener, era que si bien el depósito automático o un túnel de congelamiento, ¿está? Durante la semana, como vos vas metiendo y sacando mercadería, por lo tanto tenés un diferencial de temperatura entre lo que entra y lo que sale. ¿Qué pasa el fin de semana? El fin de semana siempre tiende a bajar aún más esa temperatura. Es decir, como la cámara está cerrada, no ingresa carne o cualquier producto desde el exterior, que es lo que nos pasaba a nosotros.
era que llegabas el lunes y tenías una falla por sobrecorriente de los variadores de los motores. Evidentemente, la temperatura hacía que el aceite se eleve esa viscosidad y el reductor mismo, en condiciones normales, se movía sin problema, pero al bajar esos 5 o 7 grados con un aceite que estaba en su punto muy justo de la mínima temperatura que podía trabajar, ¿qué es lo que pasaba? Daba sobrecorriente hasta lograr mover todo ese aceite y poner en funcionamiento ese reductor. Que te acordás, Hernán, en su momento te dice las consultas referidas al tema. Sí, es cierto. Sí, tal cual. Y bueno, te presenta una falla, ¿no? No arranca el equipo, no arranca el reductor, es un sobreconsumo de corriente. Y sí, y parecen cosas menores, pero es una falla bastante habitual. Y bueno, se corrige seleccionando el lubricante correcto para soportar esas temperaturas extremas, esas bajas temperaturas. Así que, bueno, nada, pequeñas soluciones a los problemas cotidianos. Temas que pasan, sí, es real. Quien está vinculado a la industria lo vive a diario, tal vez. Así que, Hernán, gracias también por tus aportes, por tus aclaraciones, siempre muy didáctico en tus presentaciones, en tus charlas. Le voy a dar paso entonces a la ingeniera Jessica Weiner de Thermofin, la que la conozco. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, de la diaria. Sí, la verdad, bueno, un gusto trabajar con vos, aprovecho a decirlo, y es lindo poderte ver en este tipo de charlas. No sé si quedó alguna pregunta para ampliar o responder, Jessy. Sí, bueno, gracias a todos, felicitaciones también a los compañeros. Surgieron 2 preguntas, una me apunté, Rodrigo nos pregunta ¿cuál es el método más eficaz para el deshielo? Si el gas caliente o el eléctrico, y cuál sería la recomendación. Bueno, en este punto vamos a hacer como hizo Hernán, en la jornada anterior, la 8ª jornada de refrigeración, ampliamos o tratamos bastante el tema de deshielo, así que también invitamos a que puedan visitarla para que vean este tema en un aspecto mucho más amplio. A la hora de definir los deshielos, tanto el gas caliente como el eléctrico, nosotros hacemos el deshielo del bloque y de la bandeja. Si tenemos que decir eficaz, con ambos sistemas nosotros vamos a lograr sacar el hielo del equipo, ya sea con el gas caliente o con el eléctrico. No es que con uno vamos a tener un mejor resultado que el otro. La respuesta o cuál es el que nosotros vamos a utilizar o el que tenemos que utilizar ya tiene que ver quizás con una cuestión operativa. Nosotros cuando utilizamos gas caliente lo hacemos en equipos de amoníaco donde ya tenemos el amoníaco en la instalación. Entonces, si ya lo tenemos aquí, ¿por qué no lo utilizamos? En lugar de recurrir a la instalación de resistencias eléctricas. Si queremos analizar el consumo energético en equipos sobre todo industriales, cuando tenemos que hacer el deshielo de los bloques, tenemos que hablar de un consumo bastante elevado. Entonces empezamos a hacer ese tipo de evaluaciones para decir, bueno, este es el mejor. Es el mejor para nuestra instalación, para nuestra operativa diaria de cómo operar el sistema. Y si no podemos, algunos instaladores prefieren soluciones combinadas. Bueno, para el equipo hacemos un deshielo para el bloque, perdón, hacemos un deshielo por gas caliente, y para lo que es la serpentina hacemos un deshielo eléctrico, dado que la cantidad de resistencias es menor, el consumo es menor. Entonces, de esta forma combinamos un poco los sistemas. Esa es un poco la respuesta. Va a depender de nuestro sistema. Tal cual. Y después teníamos otra pregunta de Pablo que nos decía si mayor velocidad de aire me da menor posibilidad de condensación en el ambiente. Ahí, bueno, un poco nos sumamos a un tema que trató un poco Matías.
La forma de controlar el condensado en las salas no es a través de la velocidad de aire. La forma de controlar la humedad, el condensado, es con los deshumectadores. Los deshumectadores son equipos que trabajan, tenemos una parte de calor, una parte de enfriamiento, una etapa de enfriamiento, una etapa de calor, y esa etapa de calor es la que nos permite disminuir a nosotros el ingreso de aire húmedo a una cámara contigua. Sí, respondiendo a la pregunta puntual, mayor velocidad de aire, mayor circulación de aire, favorece la absorción de humedad y tenemos un menor delta de aire y tenemos un aire más frío y menos saturado. Pero no es como el parámetro que tenemos que usar para controlar el condensado en una cámara. Tal cual. Esas serían un poco las dos preguntas que habían quedado en el chat. Perfecto, perfecto. No, sí, tal cual. Ni más ni menos. Coincidimos todos que tener deshumectadores en los docks de carga o en el ambiente previo al almacén de congelado es la mejor solución, ¿no? Tal cual. Así que, bien, Jessy. Como siempre, algo que agregaría por estar nosotros en Termofin involucrados en la diaria, en lo que es también cómo atender esta problemática, es recalcar y reforzar que hay tecnologías para cuando se está obviamente trabajando en un proyecto nuevo, ¿no? Cuando está todo por hacerse, hay soluciones que podemos ofrecer los fabricantes de evaporadores para manejar mejor esta situación, ¿no?, de formación de hielo. El tema que hoy explicabas vos, Jessica, también de la separación combinada de aletas, la separación variable de aleta. Voy a tener, y en cursos anteriores también está, ¿no? El efecto de congelado yo siempre lo voy a tener, pero en un evaporador con separación de aleta variable voy a poder distribuir mejor la escarcha y tener más tiempo operativo ese equipo. Después también, si es por soluciones, hay persianas, ¿no?, que permiten confinar al equipo y hacer que el deshielo sea más eficiente. Así que, bien, Jessy, ¿alguna pregunta más quedó? No, agregando a lo que estabas comentando, también cuando hablamos de instalaciones nuevas, podemos pensar en equipos tipo penthouse, en los cuales los vamos a ubicar en recintos separados, entonces esos evaporadores están menos afectados a la humedad, van a trabajar mucho más limpios. Esa es una solución que también se utiliza mucho en este concepto, digamos. Perfecto, entonces, Jessy, gracias. Y entonces le daríamos pase al ingeniero Guillermo Agleto. Guille. ¿Cómo va eso? ¿Todo en orden? Ahí está muteado, Marce. Bueno, importante, la verdad, agradecerle a todos, un gusto poder encontrarnos de vuelta. Y respondiendo, van surgiendo muchas dudas porque evidentemente la parte de descarga atmosférica termina siendo, casi le diría, un tema tabú muchas veces. Y antes de responder la pregunta del chat, algo que nos preguntan siempre es, y esto es, cuando digo siempre es el 99% de los casos, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo pararrayos y a veces nos ponemos a discutir con la gente de seguridad porque si pongo un pararrayo, ¿qué pongo? ¿Activo o no activo? Y me va a traer los rayos y me va a traer más problemas. No me dicen problemas, usan otras expresiones. Porque realmente es una preocupación. Si toda nuestra planta depende del frío en este caso, y yo estoy haciendo una inversión en pos de eso, y cuando estas tormentas que estuvieron viniendo, las que van a venir el fin de semana, me traerían a preocupar. Decirles dos cosas. Principalmente, el lugar donde nosotros estamos son de por sí para rayos naturales. O sea, cuando yo tengo, supongamos, un túnel o un lugar donde tengo un galpón, es una jaula de Faraday, de por sí es un lugar donde va a ser atraído un rayo. Es como cuando yo tengo una antena muy esbelta, que es muy alta, decir que ponga o no ponga para rayos es lo mismo, porque va a ser de por sí una estructura que va a atraerlo. Ahora, nosotros nos tenemos que concentrar no en eso,
terminar ahí, pero sino la forma de manejar esa energía para poder dormir tranquilos. Y ahí, parece que no le respondí nada, pero lo que quiero decir es, sí hay que ponerlo, pero antes hay que trabajar para poder recibir esa cantidad de energía. Y acá quiero empalmar con lo que nos pregunta en el chat Roberto Sinicola, que nos pregunta por la normativa de referencia. Y acá es un tema muy, muy interesante, porque tenemos normativas, las dos más grandes, que son la norma IEC, que es la europea, y la IEEE, que es la norteamericana, que en realidad lo trabaja la NFPA, que, bueno, la NFPA, la 780, es la que trabaja en la parte de descarga atmosférica, y las dos la trabajan de forma totalmente distintas. Una supone una descarga que va a impactar directo sobre la estructura, y la otra la trabaja de forma tal que va a caer en las inmediaciones. Yo tengo una planta, supongamos, no sé, en el medio de la pampa productiva, un frigorífico, una láctea, supongamos, y lo más probable es que el rayo caiga en una línea a 5, 6 o 10 kilómetros. Entonces yo tengo que tratar de manejar esa energía. Bueno, la realidad es que nosotros en Argentina tenemos la Ley de Higiene y Seguridad, que referencia a la reglamentación AEA, y eso es lo que tenemos que nosotros cumplir. Y después, por exceso, ir a la norteamericana. Y para resumirlo, lo que tenemos que hacer y lo que nos plantea la norma son una serie de pasos. ¿Qué esto es? Y acá cuando yo estoy comentando esto, seguro que a ustedes se les van a venir un montón de dudas a la cabeza, de discusiones que tuvimos, incluso en la facultad, que es, primero, yo tengo que calcular el nivel de riesgo. Lo primero. ¿En función de qué? En función del lugar isocerámico. Si yo me encuentro en una planta en Colombia, porque sé que hay gente de todos los países acá, que los niveles isocerámicos son de los más altos que hay, probablemente necesite sí o sí tener algún tipo de protección contra descarga, o en Córdoba. Pero si me encuentro en un lugar tal vez más al sur, no será importante. Si abajo tengo equipos electrónicos que proteger, es importante. Si no tengo equipos electrónicos, es un depósito de maquinaria, no es importante. En este primer paso nos puede dar que ni siquiera tengamos que hacer nada. El segundo paso, después de ese nivel de riesgo, vamos a tener que calcular qué niveles de protección vamos a poner. Y ahí la reglamentación nos va a decir, bueno, tenés que poner sí o sí para rayos, va a tener que poner sí o sí protecciones. Bueno, eso está todo en la norma paso a paso. Lo que nosotros necesitamos hacerlo es estructurarlo y pensar en un proyecto a largo plazo. Y como siempre, primero, acomodar nuestras instalaciones para que realmente cumplan con la reglamentación, y sobre todo, no solamente eso, sino que los equipos electrónicos, tenerlos bien resguardados y cuidados, y después sí vamos a ver cómo trabajamos esa energía del rayo. Pero bueno, y la 92305 es la normativa EA nacional, que es una copia de la 62305 de europea. Por eso siempre vamos a escuchar hablar nosotros de pararrayos más sobre impacto directo. Y este concepto de rayo indirecto no lo vamos a escuchar tanto, porque tiene que ver con una norma norteamericana, la NFPA, que nosotros no estamos tan acostumbrados, a mí me gusta mucho, pero no estamos tan acostumbrados a trabajarlo. Perfecto, Guille, siempre también muy didáctico, muy didáctico. Gracias por los aportes. Te decía, se me cortó al principio, te decía, quisiera estar ahí para compartir esos mates. Yo estaba acá con un vaso de agua más. Así que, Guille, gracias. Y quisiera darle paso entonces a Daniel Bono del INTI. Daniel, ¿cómo estás? ¿Podés desmutear? Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ahí, del grupo y a los participantes. Bueno. Daniel, comentanos si surgió alguna consulta que te haya quedado pendiente de responder, o haya algún concepto que te guste o que desees ampliar para cerrar la mesa redonda. Perfecto, sí, las dos cosas. Ahí vi que hay una pregunta en el chat, pero también quería agregar que, bueno, les doy las gracias a Red Alimentaria y a este curso que se va desarrollando en distintas ediciones por darnos la oportunidad de poder difundir otro tipo de criterios y de conceptos que por ahí parecería como que a simple vista está un poco desenganchado de lo que se viene charlando la mayoría de ustedes. Pero como nosotros decimos también, donde hay amoníaco hay frío, y donde hay frío por lo general hay un alimento, casi siempre. Entonces ahí un poco es donde intervenimos nosotros como institución, y tratando de difundir estos conceptos que ya, como mencionaba, en otros lugares hace muchos años que lo vienen trabajando. Acá en Argentina estamos
trabajando también mucho y tratando de insertarlos en la industria, y estamos convencidos de que un buen diseño y una buena construcción higiénica sí o sí va a terminar en algún ahorro de energía, ya sea por menores tiempos de lavado, por eso consigue mayores tiempos de producción, menores desechos, que también para poder tratarlos, y sobre todo un aumento de la vida útil de las instalaciones. Eso es lo que uno ve, lo que se encuentra a diario, tanto en instalaciones nuevas como ya en servicios. No quiere decir que está todo mal hecho, ¿no es cierto?, lo que hay, pero falta ese paso normativo, le decimos nosotros, para empezar a hablar todo el mismo idioma. La industria del alimento realmente hace las cosas bien, hay problemas como en todo rubro, pero lo que nosotros queremos con estas normas que hemos nombrado, estos documentos, es darle justamente un marco normativo, y como decimos nosotros, para que hablemos todo el mismo idioma. No, hoy por ahí las discusiones que nosotros vemos son de años de experiencia, que vuelvo a repetir, por ahí no están mal, están bien enfocados, pero le falta siempre el sustento técnico que te lo da una especificación, un código, una norma, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos convencidos y tratamos de difundir todos estos conceptos. Es un poco como para redondear la idea de nuestra participación en estas jornadas. Y, tal cual. Sí. Bien. No, sí, continúa, por favor. Perfecto. Y ahí un poco para responder a la pregunta de Roberto, menciona si el INTI hace auditorías. Sí, la mayor parte de los trabajos que hemos realizado fueron básicamente en acompañamientos sería anterior, en el diseño y construcción de un equipo, de una instalación. Pero una cosa que yo me olvidé mencionar y muy importante es que estas normas se pueden aplicar tanto a equipos nuevos o instalaciones nuevas, como así también a equipos o instalaciones en servicios. O sea, por ahí uno tiene algún problema y aprovecha para hacer, o fundamentalmente hay muchas industrias que están continuamente haciendo modificaciones, y bueno, cuando la quieren modificar por un problema de proceso, ya lo quieren hacer tratando de cumplir estos conceptos, ir incorporando de a poco estos criterios, estos conceptos del diseño, y bueno, en la medida que sea posible. Así que, respondiendo un poco a la pregunta de Roberto, sí, el INTI hacemos ese tipo de trabajo, tipos de auditorías donde uno puede detectar no solo puntos muertos, sino también problemas de soldadura, problemas de materiales, problemas de terminación superficial, todo lo que tenga que ver con la parte higiénica o sanitaria de una instalación. Obviamente, como mencionamos, hay datos que lo tiene que proveer el fabricante del alimento, porque él conoce de eso, y bueno, y lo que tenemos que tratar de unir es los requisitos de ese alimento con las normas o los códigos que hoy hay, porque convengamos que los códigos son de aplicación amplia, ¿no es cierto?, para todo tipo de alimentos. Después, cada caso particular se tiene que analizar individualmente. Tal es así que en la mayoría de las normas, lo primero que te mencionan es que el propietario es el encargado, el propietario, digamos, o el fabricante del alimento, como nosotros le decimos, es el encargado de dar una especificación técnica de lo que quiere, porque él conoce el producto que va a ir ahí adentro. Entonces, un caso muy habitual que encontramos es el tema de rugosidad. Hay distintos alimentos que necesitan distintas terminaciones superficiales para que puedan fluir bien. Entonces, ese tipo de datos o ese tipo de información la tiene que proveer, obviamente, el fabricante del alimento. Así que, bien, no más para agregar, creo que ahí la contesto. Cualquier cosa, quedamos en los canales que dejamos para seguir contactándonos. Y bueno, nada más que darle las gracias por esta participación, y bueno, ojalá poder vernos en otros eventos. Perfecto, Daniel, perfecto, muy, muy claro. Sin duda la normalización nos conduce a hablar un mismo idioma y a entendernos, ¿no?, en la industria. Así que, bueno, muchas gracias por los comentarios de todos. Así que de mi lado me queda formalmente
agradecerles a toda la audiencia que se ha quedado escuchándonos, a aquellos que no han podido o debieron interrumpir por alguna razón, sepan que queda y después se pasa a Red Alimentaria, pasa el link de lo que fue esta jornada, así que va a estar disponible para que puedan verlo en el momento que consideren adecuado. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a Red Alimentaria y a ustedes por las charlas que hoy dieron, los aplaudo y nos vemos el próximo encuentro.